Bienvenidos a HeroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodri Valdés, fundador y director ejecutivo de HeroLabs. Hoy le tenemos como invitado a Martín, alias Tincho Avente, ingeniero informático de la Universidad Católica, máster en la Universidad Politécnica de Madrid, como que sus títulos académicos, pero por sobre todo yo sé que es un gran autodidacta también, entonces miembro de la Non Foundation y Sugar Labs. Bienvenido, Tincho, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, súper bien. Ya. Terminó el día laboral y estamos acá para el divague. Buenísimo, no, esa es la idea. La idea es hablar tranquilo, una charla de amigos. Lo que sí te voy a pedir que te acerques un chiquitito más al micrófono. Por supuesto. Ya comenzamos. Tincho, contame un poquito cómo Tincho es lo que es, cómo llegó al mundo del desarrollo de software así a nivel general, de chiquito, tu historia así. Hijo, bueno. En 2 minutos. En 2 minutos, en realidad tuve mucha suerte de entrar a un colegio que tenía un muy buen currículum, estamos hablando de los 90, ¿verdad? Buen currículum en informática, ya programación bien temprano, ¿verdad? En el colegio ya. Tuve suerte también, o sea, muy suertudo y privilegiado de haber tenido una computadora con internet también ya de chico. Y qué sé yo, a los 17 años ya estaba haciendo mods de Quake y eso, o sea, así tipo, muy hiper ya de chiquitito, ¿verdad? O sea, hiperactivo el chico. Y ahí aprendí unos cuantos skills, tipo inglés y eso, ¿verdad? Estaba haciendo así jueguitos con gente random en internet, ¿verdad? Después, obviamente, ¿verdad? Tipo la carrera, entro a estudiar informática en la Católica. Ahí, ¿verdad? You do what you do ahí, ¿verdad? Te recibís. Bueno, me recibí en el 2008, ¿verdad? 2009 empecé a laburar y entro a mi primer trabajo fue en una que se llama Paraguay Educa, donde se estaba empezando el proyecto de una computadora por niño, ¿verdad? One Laptop per Child. Y ahí más o menos empieza realmente, ahí donde conozco, no conocer, pero realmente tuve la oportunidad de conectarme con todo el tema del open source, ¿verdad? Como todo ese proyecto está basado en tecnología open source, o sea, se me dio la oportunidad para mejorar algo que le faltaba al software de la equipo. Y increíblemente una cosa conecta a otra, ¿verdad? Y tipo, metí un parche en Sugar, ¿verdad? Después eso salté a otra cosa, me independicé y así, o sea, fue básicamente tipo, a partir de ahí fue como que me empecé a conectar, tipo, eso abrió una puerta, eso abrió la siguiente cosa, abrió otra puerta y fui tipo navegando entre las oportunidades que se abrían, ¿verdad? Siempre siguiendo más o menos la línea de open source, educación y cuestiones así que me parecían interesantes, ¿verdad? Y por lo visto un punto fundamental fue ese tu primer trabajo en Paraguay Educa. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Elegiste este trabajo o el trabajo te eligió a vos? ¿Cómo pareció ese proyecto? Y la verdad que me eligió a mí, ¿verdad? Porque o sea, yo me acababa de recibir, casi no tenía ni idea qué iba a hacer, quería un laburo nomás, ¿verdad? Después de 5 años de remar la vida estudiando todo el día, ¿verdad? No es que yo quiero salvar el planeta con... no, o sea, a ver, todo el mundo tiene su lado idealista, pero yo tipo salía a la facultad y quería laburar, o sea, quería tipo poner en práctica. Tuve 5 años estudiando full time, tipo, quería sentirme productivo, ¿verdad? Y me contacta, bueno, Raúl Gutiérrez, que es un amigo, ¿verdad? Ya de ahí de la facultad, que era uno de los que empezó este proyecto, y me invitó a trabajar ahí, ¿verdad? Y así fue como terminé ahí, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, eso tiene que ver con o sea, ese proyecto también es open source, ¿verdad? Entonces, ahora la audiencia que nos está escuchando, que no entiende qué es lo que es open source, ¿cómo podría explicar en palabras sencillas qué es open source? Bueno, yo creo que la forma más sencilla es hacer una analogía con la comida, ¿verdad? Digo, nosotros comemos algo, ¿verdad? Que es el producto final de aplicar una receta, ¿verdad? En software, ¿verdad? O sea, cuando vos consumís un software, utilizás una aplicación, eso en realidad es el resultado de algo que se llama el código fuente, ¿verdad? O sea, alguien escribe código, ¿verdad? Mete en el horno del código, que es compilar, y pum, sale una aplicación que la gente puede usar, ¿verdad? En el mundo no open source, ¿verdad? Realmente es más fácil entender el opuesto, al revés, ¿verdad? En el mundo open source, en el mundo no open source, es como si fuese que vos te vas a un restaurante, ¿verdad? Te sirven el plato, vos comés, pero la receta solamente tiene ese chef, ¿verdad? Es el secreto así, ¿verdad? Del chef, ¿verdad? Y en open source la idea es que esa receta está
es pública, o sea, cualquiera puede leer y modificar, y digamos que la receta tiene una licencia que pone ciertos términos como para que sea justo, ¿verdad? O sea, ok, si vos podés leer los cambios que vos hagas, eso yo también ya tengo que poder leer, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, si alguien hace una milanesa con, no sé, una empanada encima, la receta de la milanesa con empanada también tiene que estar disponible para todos, ¿verdad? Y hay varias, o sea, hay muchas variantes de licencias, pero en el caracú es ese, ¿verdad? O sea, es que el código fuente que se usa para producir un software tiene que estar disponible para leer, modificar, y que esas modificaciones se tengan que también se pueda leer, ¿verdad? Con las variantes de distintas. Pero eso es tipo así Claro, lo básico. lo más básico, ¿verdad? Básicamente que el código tiene que estar disponible, se puede leer y se tiene que poder modificar, o puede hacer eso. Y ahí hablamos, o sea, un tema muy importante es la licencia, ¿verdad? Hay un montón de licencias relacionadas a contenido digital y relacionadas a código, Claro. que pueden limitar más o menos el uso de ese código, ¿verdad? Claro. ¿Puedes mencionar así algunas para que la gente entienda? Claro, por ejemplo, tenés, o sea, hay por ejemplo licencias que son así súper virales, digamos, en ese sentido, que por ejemplo GPL3, por ejemplo, ¿verdad? Que es básicamente, mira, vos podés usar este código, pero si vos linkeás con, o sea, si tu programa utiliza este código, tu programa también más o menos tiene que ser open source, ¿verdad? ¿Entendés? Así tipo, viral se le dice porque tipo, si vos tocas eso, tenés también más o menos que Le contagia a tu, ¿verdad? Pero después hay otras licencias como, qué sé yo, LGPLv2, ¿verdad? Que dice, o sea, bueno, vos podés, si tu programa usa esto, no hace falta que tu programa sea open source, pero si vos modificás algo en la librería, esos cambios sí tienen que ser. Y hay licencias así que si lo tipo BSD, eso que dice tipo usa, ¿verdad? Tipo 0.3, ¿verdad? Tipo, puedo hacer lo que, más o menos lo que querés, puedo hacer y compartir, no importa, ¿verdad? Tipo, está para que uses, ¿verdad? Viste la analogía del principio del chef que no comparte su receta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el beneficio de que un chef comparta o no su receta? En el sentido de que cuando conviene guardar, cuando las empresas o organizaciones dicen, no, esto es para mí, yo soy el único que puede hacer esta receta o usar este código, y cuando hago para afuera, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué es importante el open source y cuando... Bueno, cuando tiene sentido y cuando no tiene sentido, ¿verdad? O sea, el tema así, si vos imaginás tu producto como una pirámide, ¿verdad? Es así, yo tengo un producto de software, ¿verdad? Y eso es como una pirámide, ¿verdad? La punta de esa pirámide probablemente es tipo tu diferenciador, ¿verdad? Todo lo que está debajo de eso probablemente no tenga mucho sentido que vos tipo te embarques solo en hacer, ¿verdad? Y si reducía al absurdo, nadie crea su propio sistema operativo hoy, ¿verdad? O sea, si vos podés identificar lo que está en esa puntita del iceberg, que es lo que a vos te diferencia, lo que le hace realmente a tu producto diferente, eso tiene totalmente sentido que vos mantengas privativo si querés, ¿verdad? Pero todo lo que está debajo de eso no tiene ningún sentido que vos te pongas a cargues solo con ese peso, ¿entendés? Entonces es mucho más productivo, ¿verdad? Y ayuda a, no sé, a más productividad, o sea, gastas tu tiempo en crear mejores productos y en ser más creativo y en otras cosas que no tienes que estar escribiendo tu kernel porque, ¿entendés? Porque tiene que correr ahí tu producto, ¿verdad? O sea, en el sentido de que cuando más nuevo, más innovación hay, ahí quizás te conviene proteger, pero cuando lo que utilizas es como que más viral o ya está en todos lados, ya no conviene proteger. Claro, vamos a te poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínate así, no sé, el negocio de la despensa. Sí. Vamos a meter acá. O sea, el diferenciador de una despensa no es su sistema de stock, ¿verdad? O sea, no tiene sentido que cada despensa se ponga a desarrollar su propio, ¿verdad? Tipo, van a usar nomás uno que ya hay, ¿verdad? Y es la misma lógica en realidad, o sea, es lo que nos hace, lo que nos diferencia de tu producto, eso perfectamente vos podés hacer open source o usar open source, ¿entendés? Porque no te reditúa nada cargar solo con ese peso, y es mejor compartirlo más con otras personas que tienen productos similares, diferentes, no importa en realidad, y digamos distribuir entre todos la carga
de generar toda esa tecnología o infraestructura que le beneficia a todos, ¿entendés? O sea, más o menos esa es la idea. Quizás no quería que vaya tanto hacia esa onda de la conversación, pero igual no te pregunto porque me parece interesante, ya que estamos hablando del tema. Entonces, por ejemplo, un Microsoft Word, ¿por qué no es open source? Y probablemente porque para Microsoft es un buen negocio todavía vender licencia, ¿verdad? De hecho, es curioso, ¿verdad? Porque no tengo yo un número, ¿verdad? Tipo, cero experto en Microsoft, ni en Windows, ni Office, ¿verdad? Pero calculo que ese Office 365 va a vender muchísimo, o sea, así por la licencia nomás, ¿verdad? O sea, sigue siendo un negocio, eso entonces por alguna razón lo guarda como algo preciado. Claro. Pero asimismo, como Microsoft todavía, digamos, se mantiene en eso, hay muchísimas otras cosas que está full con el tema open source también, ¿verdad? O sea, tipo, no sé, Microsoft contribuye un montón al kernel de Linux, por ejemplo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque se da cuenta que el Linux es la nube, ¿entendés? Y necesitan que sus tecnologías corran bien en la nube, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Tipo, caso por caso se tiene que estudiar, ¿verdad? No hay una regla así general, ¿verdad? Una regla de... Ahora quiero hablar un poquito sobre lo que estuviste haciendo en los últimos años con relación a esto que hablamos que es open source. Hablamos de dos proyectos interesantes, hablamos de un proyecto que se llama GNOME y un proyecto que se llama Sugar. Creo que las personas que conocen Linux sí o sí habrán escuchado GNOME, sí, porque básicamente es la interfaz gráfica de la mayoría de las distros de Linux. Sí. Y Sugar, que es un sistema operativo especializado para las computadoras del programa One Laptop Per Child, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan nuestros proyectos y qué significa colaborar en este tipo de proyectos? Y bueno, vamos a definir primero las dos cosas, ¿verdad? Bueno, Sugar, o sea, tanto Sugar como la GNOME Foundation, son dos fundaciones, organizaciones que lo que hacen es velar por el desarrollo de las tecnologías de las que vos mencionabas, ¿verdad? Sugar, por un lado, lo que hace es coordina el desarrollo de algo que se llama el Sugar Desktop, ¿verdad? Y un montón de aplicaciones educativas. Sugar Desktop sería como el GNOME, pero sí, que corre en la Geo, ¿verdad? Y todas las interfaces gráficas y todo eso, y cientos de aplicaciones educativas, ¿verdad? Que es un tipo de aprendizaje. Y ese es su scope, ¿verdad? O sea, de mantener eso ya, o sea, básicamente, bueno, Sugar como tecnología hoy en día está, digamos, en una fase ya de mantenimiento, digamos, o sea, no se sigue así desarrollando y avanzando ya, o sea, ya está, digamos, en una etapa así de madurez y ya llegó a donde tiene que llegar y ya está ahí, ¿verdad? Ahora, la Fundación GNOME, ¿verdad? En realidad es una organización que lo que hace es dirigir, o no tanto la palabra dirigir, no creo que no es correcta, o sea, es como apoyar los esfuerzos que hay detrás de la tecnología, ¿no? Porque eso es importante, ¿verdad? Cuando uno dice GNOME, lo primero que piensa es el desktop, o sea, tipo el escritorio GNOME, ¿verdad? Pero en realidad GNOME, además del escritorio, es un conglomerado de muchísimas tecnologías, por ejemplo, GTK, ¿verdad? Flatpak, que es una tecnología nueva para distribuir aplicaciones en Linux, o sea, y librerías, y tipo una infinidad de librerías y tecnologías que en gran parte son también las tecnologías que otros desktop environments usan para desarrollarse, qué sé yo, todo esto, Mate y eso, todos son, digamos, derivados de las tecnologías que desarrollan GNOME, ¿verdad? Entonces lo que hace la GNOME Foundation es coordinar, digamos, ¿verdad? Y articular todas las iniciativas que nacen a través de individuos de la comunidad, ¿verdad? Porque no es que la GNOME Foundation tiene empleados que desarrollan todo esto, ¿verdad? En gran parte son voluntarios y en menor parte son, digamos, desarrolladores de otras empresas tipo Red Hat, Endless OS, qué sé yo, Colabora, etcétera, que están pagados para desarrollar o mantener ciertas librerías, GTK, Flatpak, etc. Hay un punto muy importante que hace falta aclarar mejor. O sea, yo puedo tener una librería open source, ¿verdad? Que yo agarro y pongo disponible en mi GitHub, ¿verdad? Y empiezan a tener miles de stars y es súper interesante, la gente contribuye, ¿verdad?
¿Y en qué momento ese proyecto necesita, por ejemplo, o en qué momento ese proyecto hace que necesite una fundación o organización que la modere? En este caso, como puede ser lo que me mencionas de NOM, por ejemplo, y otras. Y por lo general la motivación es tipo cuando querés hacer funding, o sea, cuando querés buscar fondos, ¿verdad? Porque eso requiere, qué sé yo, representación legal, tener que pagar taxes en algún lugar, o sea, normalmente la motivación va por ahí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿verdad? Son proyectos que, yo tengo un proyecto X, ¿verdad? Y bueno, creció mucho y bueno, yo necesito, o sea, necesito, qué sé yo, dedicarle más tiempo y necesito fondos, ¿verdad? Entonces, voy a tener que crear, o sea, hoy en día hay, digamos, de hecho es tan común esta situación que hay umbrellas, tipo organizaciones que hacen, ¿cómo se dice? Tipo de paraguas, ¿no? Sí, paraguas. Sí. Paraguas que albergan tus proyectos, ¿verdad? Y te ayudan con toda la parte fiscal, no sé, poder recibir donaciones, se encargan de todo eso, ¿verdad? Pero sí, ese es más o menos el punto. Normalmente, digamos, llega a ese tipo requiere ese tipo de estructura normalmente cuando ya estás hablando así de que, bueno, querés contratar gente, o sea, ahí recién empieza eso, ¿verdad? Pero ¿verdad? O sea, no todos los proyectos en GitHub van a terminar necesitando... Eso es lo que voy, ¿verdad? Tipo, hay un momento en el que decís, ok, necesito que este proyecto tome impulso, necesito, por ejemplo, tener más fondos o contratar gente para que le dé un empujón más grande al proyecto, que no sea solamente colaborativo, y ahí es donde entra esta figura de fundaciones. Y también, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Es tipo multidimensional el tema, ¿verdad? El tema de gobernabilidad, ¿verdad? O sea, de repente vos empezás tu proyecto solito, espectacular, vos solo te llevas bien con vos mismo, ¿verdad? Así todo va bien. Después, qué sé yo, se suman 2, 3, se suman otros más, ¿verdad? Son todos socios, espectacular, sigue creciendo, de repente son 200 tipos, ¿verdad? Entonces, cuando ya es muy grande, sí o sí, en algún punto también vos necesitas tener alguna estructura de gobernabilidad, o sea, cómo se toman las decisiones, ¿entendés? Porque ya cuando son muchas personas, no es más mantener tipo el dictador que dice todo, ¿entendés? O sea, ya no escala eso, ¿entendés? Entonces se necesita poner ciertas reglas, tipo de convivencia, ¿verdad? Eso también motiva la creación de ese tipo de estructura, ¿verdad? Ahí mencionaste otro punto muy importante. ¿Cómo se gestiona qué está dentro del scope de ese proyecto y qué ya sale fuera del scope? Difícil. O sea que eso es re difícil porque realmente estas organizaciones tipo la NOM Foundation, ¿verdad? No es que agarre y dice, Tincho, vos que estás en Paraguay, trabaja con esto. Bueno, no puede decirme eso a mí, o sea, yo soy un voluntario y yo hago lo que a mí me parece interesante, ¿verdad? Las dinámicas de las comunidades que son 100% llevadas con voluntarios tienen esa, o sea, es así, es esa dinámica, o sea, básicamente el reto de toda organización es decir, bueno, tengo esta enorme confluencia de gente y intereses, ¿cómo puedo hacer para articular de que estas cosas se vayan más o menos hacia un mismo lugar? Pero yo no tiene realmente la fuerza de dictar, pero sí mediante, qué sé yo, ciertos mecanismos, qué sé yo, ¿verdad? Qué sé yo, ponele que vos querés organizar, que querés llevar más o menos el interés hacia cierta cosa, bueno, es un evento, invitar a los tipos, ¿verdad? O sea, hay formas de ir dirigiendo, digamos, tipo, pero es como dirigir el flujo, pero no podés realmente controlar, ¿entendés? ¿Cómo? O sea, me imagino, o sea, suelo ver así en issues de GitHub y demás. Vamos a agregar este nuevo requerimiento, ve que la gente pide mucho y viene uno de los maintainers y dice, esto no entra dentro de la filosofía o este software no se creó para esto. ¿Verdad? Entonces, pasa mucho. ¿Cómo se maneja eso dentro del...? Y en general hay mucha cadena de confianza, o sea, si realmente el maintainer de ese proyecto agarra y dice, mira, esto está fuera del scope, y se confía nomás y se dice, no se hace, ¿verdad? Porque probablemente ese maintainer está luego ahí así en forma voluntaria y vos, tipo, como organización, lo último que vos querés es que el tipo entre en un burnout, ¿entendés? O sea, si él es el maintainer de ese proyecto y él tiene digamos, él llegó a ese punto de confianza que él dicta que entre y que no entra,
vos, tipo, tenés que confiar nomás en él, ¿verdad? Tipo, al menos que pase algo así, no sé, algo muy, no sé, que tenga así una salida medio rara de comportamiento y ahí, digamos, ahí sí entra, digamos, la estructura a decir, che, mira, no, esta cosa no puede decir, tener cuidado de esto, o pudiste haber manejado esto mejor, ¿verdad? Pero en general, todas estas comunidades se basan en confianza, ¿verdad? Y si Tincho me entera de esto, si Tincho dice que eso está out of scope, está out of scope. Y Tincho sigue haciendo lo suyo, ¿verdad? Y el otro tipo, la persona que pide es tipo, so sorry, ¿verdad? O sea, tipo, y a veces es difícil porque a veces ni siquiera, a veces que sí, eso es súper interesante, pero mira, no sé, tengo tantos hijos, ¿verdad? Y estoy súper preocupado y no puedo hacer, tipo, si tenés el tiempo para hacer, vos metele, ¿verdad? Eso pasa, eso también, ¿verdad? Pero hay veces que piden cosas que realmente no no están alineadas. A mí me pasa mucho con mi proyecto que de repente me dicen, sé que bueno, está Flat Silver, pero me encantaría que tenga tal cosa, pero es tipo, tan alien es lo que pide para el objetivo del programa que hay veces que lo más sano es cortar, nomás decir, mira, realmente el enfoque de mi proyecto es lo que vos estás pidiendo es una buenísima idea, pero sería una herramienta diferente, aparte, ¿verdad? Si vos tenés la garra para meterle eso, metele. ¿Y cómo hiciste? Bueno, ahora vamos un poquito a lo laboral. ¿Cómo estabas en Paraguay Educa? ¿Cómo hiciste para llegar a Sugar? Bueno, entraste a Sugar a partir de Paraguay Educa, pero ¿cómo llegaste a los demás? ¿Verdad? No mis demás. Es re loco, porque, o sea, increíble como, por lo menos, en mi experiencia, en mi carrera fue tipo así un zigzag, ¿verdad? O sea, tipo, viste así cuando vos mirabas esas curvas así, o sea, vos mirabas tipo un grafo, un ploteado, ¿verdad? Y tipo vos ves así la curva, tipo, no es una línea recta, pero se ve el trayecto, ¿verdad? Sí. Se ve hacia dónde se quiere ir, así mismo, o sea, haciendo tipo resúmenes. Entro a Paraguay Educa, empiezo a construir Sugar ahí, después salgo de Paraguay Educa y creamos entre varios miembros de la comunidad de Sugar una empresa que se llamaba Activity Central, que lo que hacíamos era desarrollar y mantener una distro de Linux con Sugar, ¿verdad? De Sugar, que se usaba en proyectos en países grandes como Uruguay. O sea, por ejemplo, Uruguay usaba nuestra distro, ¿entendés? Entonces nosotros le manteníamos la distro y le metíamos los features que ellos necesitaban. Después eso en Australia, eso en otros países, ¿verdad? Y eso era una empresa entonces que le brindaba servicios. Era así una early versión de una startup, ¿verdad? Así unos 5 ñatos ahí que claro, o sea, como yo tenía mucho know-how de cómo desarrollar Sugar y ya, tipo, la gente ya confiaba en mí dentro de la comunidad, entonces yo como que tenía más, no sé cómo decir, autoridad o se me confiaba más en los cambios. Entonces, por ejemplo, al crear esta empresa me tenía, qué sé yo, hablaba con el jefe técnico de Uruguay, ¿verdad? Y me decía, sí, está buenísimo tu distro, pero le falta esto, y bueno, entonces, boom, le metíamos, ¿entendés? Y yo, digamos, hacía como intermediario entre lo que necesitaba, digamos, ese deployment se llamaba de Sugar, y los desarrolladores upstream, ¿verdad? De Sugar, que eran los maintainers en esa época, y yo me encargaba de desarrollar y hacía eso, ¿verdad? Hacía ese trabajo de llevar las necesidades qué sé yo, de Uruguay o de Australia a el proyecto principal, como para que esos cambios lleguen ahí y después lleguen a los otros países. Hay una pregunta interesante, o sea, vos en ese momento cobrabas por el desarrollo de esos features, y esos features eran utilizados por la persona a la cual vos, o sea, tus clientes básicamente, pero otra vez ese código vos liberabas, ¿verdad? Claro, porque por la licencia ¿verdad? O sea, no podía luego ser diferente, ¿verdad? Pero claro, el tema es así. Cuando viene esta persona y me dice, Tincho, yo necesito esto, y le digo, perfecto, yo te voy a desarrollar esto, ¿verdad? Pero si vos querés que esto se mantenga bien en el tiempo, ¿verdad? Que nos salga la siguiente versión de Sugar y se rompa todo, lo que tenemos que hacer es meter en Sugar Upstream. Upstream es el proyecto principal, claro, la versión principal. Tenemos que hacer que este nuevo feature sea oficial. ¿Verdad? Entonces, con ese approach, ¿verdad? Ellos me pagaban, yo desarrollaba lo que ellos necesitaban y después también hacía el trabajo de oficializar ese feature en el Sugar oficial, ¿verdad? Bueno, lo que sí que hice unos años hice eso. Después de ahí me fui a trabajar en Australia, justamente uno de los países que me contrataban directamente, y me fui a hacer lo mismo, ¿verdad? Desarrollé ahí su sistema. Ellos querían hacer su propia versión, su propia distro de Linux querían hacer y tener un montón de cosas medio custom en Sugar y
hacer upstream, ¿verdad? De llevar, o sea, oficializar algunas cosas. Y estuve un buen tiempo ahí. De ahí después me fui al EPC central, digamos, porque querían hacer una laptop nueva, tener un prototipo y querían que Sugar funcione tan bien en esa máquina como funcionaba en la Keyboard. Y entonces trabajé yo en eso, ¿verdad? Tipo, desarrollé features nuevos que se puedan hacer estas cosas. En ese punto, obviamente, por el stack tecnológico que usa Sugar, que básicamente es el mismo stack de GNOME, o sea, todas las tecnologías y las librerías que se usan para crear GNOME se usan para crear Sugar también. Y esas librerías eran librerías mantenidas por GNOME. Por GNOME, claro. O sea, ustedes utilizaban esas librerías de GNOME para hacer Sugar. Sí. Y ahora, con todo este conocimiento que vos tenías utilizando la librería de GNOME, te fuiste a GNOME. Claro, en realidad tipo, hay otro salto ahí, ¿verdad? En el final de 2015 entro, bueno, 2016 oficialmente, ¿verdad? Pero entro a una startup que se llama Endless, ¿verdad? Y lo que hacía Endless era medio parecido a lo que hacía WPC, diferente pero parecido, ¿verdad? Era también un sistema operativo. Era también un sistema operativo basado en GNOME ya directamente, o sea, no hicieron un desktop de cero, pero sí era como un fork, o sea, era como una versión modificada de GNOME pensada para usuarios en países donde no tienen acceso a internet. Entonces más o menos era así, tipo un GNOME, pero ya integrado con un montón de aplicaciones de conocimiento general, así de qué sé yo. Tipo Wikipedia descargado. Claro. Entonces entré ahí a desarrollar con lo mismo de siempre, con toda la tecnología de GNOME, ¿verdad? Básicamente lo que desarrollé fue ahí un framework para crear aplicaciones offline a partir de contenido online. Entonces vos podías tener, por ejemplo, qué sé yo, videos de YouTube o de algún lugar, página de Wikipedia, WikiHow, ¿verdad? Vos metías todo eso y al final salía una app nativa de GNOME offline, pero vos no te das cuenta realmente de dónde venía. O sea, estaba tipo los créditos, eso para respetar eso, pero se veía como una aplicación nativa y homogénea, digamos, ¿verdad? O sea, y eso era, digamos, la base diferenciadora de eso, ¿verdad? Y esa empresa Endless también vendía computadoras de muy bajo costo. O sea, era muy parecido al EPC, ¿verdad? Solo que su target en realidad era, computadora offline de bajo costo. Computadora offline de bajo costo, ¿verdad? O sea, muy parecido. Ahora, ¿qué tenía interesante ahí, ¿verdad? Cómo se van conectando las cosas. Casi todos los ingenieros de esa empresa, de hecho mi jefe fue, no sé qué, el empleado número, no sé qué inventar, ¿verdad? 10 de Red Hat, ¿verdad? Todos mis compañeros de trabajo tocaban el kernel. Claro, o sea, todos mis compañeros de trabajo en Endless eran maintainers, o sea, eran maintainers de algo en GNOME. O sea, mi team lead en Endless era el maintainer del lenguaje de programación que usábamos, o sea, que se llama GNOME JavaScript, ¿verdad? O sea, que es básicamente JavaScript, pero integrado, digamos, con todo el stack de GNOME para que vos puedas usar más fácil hacer aplicaciones para GNOME con JavaScript, ¿verdad? Y eso, mi team lead era así, el maintainer de eso, ¿verdad? Así. Entonces, toda la empresa estaba hecha de gente de la comunidad de GNOME, ¿verdad? Y entonces, eso fue otra vez lo que a mí me llevó porque yo no soy, digamos, ¿sabes qué significa ser miembro de la fundación? Es que yo soy empleado de la fundación, no, yo soy miembro. O sea, a vos no te pagan. A mí no me pagan, yo soy voluntario para la fundación GNOME y al ser miembro significa que yo tengo algunos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo votar por el directorio, ¿verdad? Que ya para votar quienes conforman el directorio GNOME, y eso tiene, digamos, influye en la dirección del proyecto, ¿verdad? Yo le voy a votar a la persona que está más alineada a lo que yo creo que GNOME tiene que ser. Una especie de democracia ahí, tipo, como una sociedad, básicamente, ¿verdad? Sí, o sea, es un board, ¿verdad? Un directorio, y los que están ahí se votan cada 2 años, ¿verdad? Se presentan, hay elecciones, ¿verdad? Todo un sistema 100% democrático, ¿verdad? Los otros beneficios son, por ejemplo, qué sé yo, si yo me quiero a una conferencia no sé, Italia, ¿verdad? Me van a pagar el pasaje, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo ese tipo de beneficios, ¿verdad? Pero es más responsabilidad que beneficio siempre, ¿verdad? Porque es medio una... O sea, la mayor, digamos, difícil es resumir así o generalizar el por qué la gente se mete en open source. O sea, hay gente que entra
puramente por un interés así intelectual, tecnológico, ¿verdad? Hay gente tipo yo que son así medio más idealistas, ¿verdad? Que tipo, ¿verdad? Que siempre lo persiguieron hacia oportunidades para crear cosas que tienen impacto en la vida de las personas. Entonces, porque, interesante, o sea, todo el mundo piensa en NOM como que un escritor, ¿verdad? Pero el objetivo realmente de NOM y la fundación NOM y de la comunidad de NOM es hacer que la computación sea algo accesible y libre para todo el mundo, ¿entendés? O sea, hablamos que tenemos Windows es un entorno de computación, digamos, ¿verdad? Mac tiene su entorno de computación, entonces se necesita un entorno de computación, ¿verdad? Para ejercer la computación, ¿verdad? Que sea libre, ¿verdad? Y eso es lo que realmente quiere hacer NOM. NOM quiere crear un entorno que asegure que cualquier persona en el mundo tenga acceso a la tecnología y a la computación. ¿Sí? Y ahora mismo mantenés, o sea, estoy viendo un poquito lo que estaba haciendo, vi que mantenés también algunas librerías o aplicaciones luego de NOM, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, si es que vamos a considerar estas aplicaciones de NOM, startups, tienen descargas, tienen uso, ¿cómo uno ve el crecimiento de su aplicación en ese sentido? Y acá todo se conecta siempre, o sea, tipo, o sea, yo ya no estoy trabajando en Endless, ¿verdad? O sea, salí hace varios años ya, pero estuve trabajando ahí más o menos 3 años. Cuando estuve trabajando ahí, se lanza una tecnología que se llama Flatpak, ¿verdad? Y esto puedo hablar horas, pero en resumen es básicamente una tecnología que permite distribuir aplicaciones en Linux sin importar qué distribución usas. Y de popular, si usas Ubuntu, tienes que usar apt, ¿verdad? Y los .dev. Si usas Debian, ¿verdad? Si usas Fedora, otra cosa. Y tipo, está todo segmentado, digamos. Y la versión de la aplicación que está en Debian nunca lo va a ser la misma que está en Fedora porque Fedora actualiza más rápido y así, ¿verdad? Entonces Flatpak es una tecnología que se creó para varias cosas, ¿verdad? Una de esas es poder correr la misma aplicación en cualquier distro y otra vez soluciona otros problemas, por ejemplo, la seguridad, ¿verdad? Entonces, mi trabajo en Endless fue básicamente portar nuestras aplicaciones que antes eran DEPs, ¿verdad? Que era la distribución, claro, el formato de distribución nativo de Debian, ¿verdad? A Flatpak, ¿verdad? Entonces yo tenía tipo know-how de una tecnología que era tipo estado del arte de la distribución de Linux, ¿verdad? Cuando yo salgo de la empresa, ¿verdad? Yo tenía así tipo bruta cantidad de conocimiento porque era una tecnología nueva y yo estuve expuesto muy tempranamente a eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace esta tecnología Flatpak es sandboxing. Significa que cuando vos corres la aplicación, esa aplicación está aislada de los recursos de tu sistema, ¿verdad? No es virtualización, ¿verdad? Es básicamente que no puede leer tu directorio home o acceder a internet, ¿verdad? Tiene como una capa de aislamiento, ¿verdad? Que está construido sobre funcionalidades del kernel, ¿verdad? O sea, pero corre, digamos, en el mismo computador, no hay cero emulación ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como es una tecnología muy nueva, ¿verdad? Entonces muchas personas, o sea, muchos developers portan sus aplicaciones a Flatpak o distribuyen sus aplicaciones por Flatpak y se pegan mucho con el hecho de que antes, ¿verdad? Las aplicaciones, o sea, hoy por hoy, si en Linux instalas con apt install tal cosa, esa aplicación tiene acceso a todo tu disco duro, a todos los recursos de tu sistema, ¿verdad? Pero como Flatpak tiene, digamos, este paradigma de que no, ¿verdad? Que por seguridad no tiene acceso a todo, entonces hay muchas aplicaciones, digamos, fallan en A o B manera, ¿verdad? Porque tipo, no tiene acceso a esto, le falta acceso a lo otro, ¿verdad? Y para eso, yo lo que hice fue crear una aplicación que hace una app, así con interfaz gráfica, que le permite a los usuarios modificar los permisos de esas aplicaciones. Entonces vos bajas, qué sé yo, ejemplo tonto, ¿verdad? Bajas GIMP, ¿verdad? Y agarrás GIMP, abrís y solamente tenés acceso a la carpeta de imágenes, por ejemplo, ¿entendés? Y decís, ¿qué hago con esto, verdad? Entonces ahí lo que hace mi aplicación es vos entras, tiene una interfaz gráfica así tipo súper fácil, así tipo prender y apagar, ¿verdad? Y decir, bueno, que tenga acceso a este directorio o tal cosa, ¿verdad? Y con eso, entonces hizo que la gente pueda utilizar y le hizo, digamos, a Flatpak un poquito más usable para esos casos, ¿verdad? Y esa fue una aplicación que
que no había, ¿verdad? O sea, increíblemente vos decís, o sea, tipo, vos entras en, qué sé yo, Android y otras cosas, y vos tenés así permisos para notificaciones, ¿verdad? Pero como estos tipos de tecnología nueva, No había todavía. no había, o sea, los mecanismos debajo, o sea, yo no creé los mecanismos por debajo, ¿verdad? Yo lo que hice fue una interfaz de usuario con interfaz gráfica, así, súper simple de usar. Así que vos entras, prendés, apagás botoncito y funciona, ¿no? Y evidentemente eso era algo que se necesitaba muchísimo. Y en su momento, a mí me sorprendió inclusive que no haya, ¿verdad? Pero, tipo, pues me di cuenta, es cierto, o sea, yo soy el experto en esto, ¿entendés? Tipo, ya, ¿verdad? Sí, si yo no hago, ¿quién le va a claro, hacer? ¿entendés? Resulta que yo estoy ahora en el zapato del experto, ¿entendés? Y dije, agarré hace un fin de semana, le metí, ¿verdad? Y saqué un prototipo y evidentemente la gente quería eso, ¿verdad? Y tipo, se volvió así un, tipo, en un ejemplo importante de las aplicaciones de Flatpak hoy, ¿verdad? O sea, hoy está por los 2.500 downloads por día, por ahí. O sea, se usa así. Muchísimo. No, se usa muchísimo y es así, o sea, realmente es una aplicación que se hizo, o sea, se hizo tipo esencial, o sea, claro, si usas Flatpak tenés que tener eso. Así mismo, o sea, tipo, y hay así, todas las semanas salen videos, news, blogs, todas las semanas sale algo nuevo que habla sobre que tenés que usar Flatpak, o sea, tipo, es casi tipo ya como algo así que ya se da por sentado, o sea, tipo, si usas Flatpak, sí o sí tenés que usar Flatseal, ¿verdad? Que hizo Tincho en Paraguay, ¿verdad? Tipo, así, eso, ¿verdad? Y vos, o sea, esas 1.500 descargas por día, toda la cantidad de personas que usan, vos no recibís nada a cambio. Hoy no, ¿verdad? Porque así como otro de los problemas que soluciona Flatpak también es que, veamos, una cosa es el formato en sí y otra forma es tipo el App Store, ¿verdad? Hay un App Store que se llama FlapHub, ¿verdad? Que yo también soy, o sea, yo contribuyo al desarrollo también de esa App Store, ¿verdad? Ahora justamente se está trabajando en todo el tema de monetización. O sea, ¿qué significa? Que cuando vos entras a FlapHub y decís, bueno, quiero bajar la app de Tincho, va a aparecer ahí un botón que dice, no sé, quiero donar algo, ¿verdad? Y eso, bueno, se va a poder hacer, ¿verdad? Pero tipo, ahora recién estamos trabajando en eso, ¿verdad? Porque, las cosas en Linux toman mucho tiempo, porque, o sea, primero lo que tenés que crear, tenés que definir bien los specs, tenés que traerle, digamos, a todos los mundos en la mesa, porque esto no es algo de GNOME nomás, ¿verdad? Es algo de KDE, también le meten, o sea, casi todas las distros, menos Ubuntu, ¿verdad? Están, digamos, apostando a Flatpak, ¿verdad? Entonces ahora recién se están, tipo, solucionando los problemas uno a uno, o sea, uno a la vez. Lo más probable es que empecemos a utilizar Flatpak más a menudo ahora. Sí, yo creo, o sea, obviamente totalmente bias mi opinión, ¿verdad? Porque, o sea, tipo, contribuyo a Flatpak, mantengo Flat, o sea, creé Flatseal y mantengo Flatseal, contribuyo a FlatHub, o sea, yo estoy remetido en esto, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, yo creo que ya es como un consenso implícito de la comunidad y explícito también, que Flatpak es tipo la tecnología que se va a encargar de solucionar ese problema de distribución de aplicaciones en Linux. Hace muchos años te había escuchado decir que cualquiera puede aportar a la comunidad OpenSUSE. Eso, ¿qué significa cualquiera y cómo? Claro. ¿Qué pasa? Un proyecto open source no es nomás software, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Si tengo algunos, en mi proyecto es de Flatseal, ¿verdad? Que reciben mucha atención, ¿verdad? ¿Qué es? Es código, obviamente, pero también es diseño, también es soporte, también son traducciones, también es documentación, o sea, para esas 5 cosas se requiere distintos tipos de skills, ¿verdad? Que yo, bueno, tipo, puedo ser muy bueno en código, pero para ahí soy medio malo para documentar, ¿verdad? O no hablo suficiente idiomas para encargarme de todas las traducciones, ¿verdad? Entonces, algo que se tiene que entender de que open source es muchísimo más que código. Yo diría que es persona nomás luego al final, ¿verdad? Porque al final tipo, el código no se escribe solo, ¿verdad? Hay otros roles también, gente pero que son fundamentales, ¿verdad? Gente que organice eventos, por ejemplo, gente que coordine la comunidad, gente que coordine comités de trabajo, o sea, todos los skills que uno ve, por ejemplo, en el mundo laboral y en la vida en general, todos son aplicables a un proyecto open source, porque al final creo que es un conjunto de personas que están tratando de hacer algo juntos nomás.
Entonces cualquier skill que uno tenga, que sea por ejemplo bueno para, qué sé yo, dirigir una empresa, eso aplica directamente a un proyecto open source, ¿verdad? Monetizar un proyecto open source. Puedo contar a mí, yo no tengo ni idea, o sea, porque no es ese mi skill, ¿entendés? Pero hay muchísima gente que la remueve y que me puede enseñar eso, ¿entendés? Entonces al final, mi proyecto, por más mediano que sea hoy, tiene traductores, tiene documentadores, tiene gente que está todo el día leyendo ahí los issues de GitHub, respondiendo preguntas y eso. Gente que me ayuda para documentar, gente que me manda código también, obviamente, gente que me ayuda con testing, o sea, realmente hay demasiados roles dentro de la comunidad. Hay diseñadores también. Entonces que yo, por ejemplo, metí un feature nuevo y yo así tipo, no sé, pongo el icono acá, pongo acá, no sé, uso este icono o el otro, tipo, ¿verdad? Así tipo, no. Funciona. Muy profundo ya, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Y yo así, tengo así ya mis amigos, ya sabes, son mis amigos, ¿verdad? Pero gente que trabaja para Red Hat o para, qué sé yo, otras empresas open source, como diseñadores, y yo así al toque le pregunto y me dicen, sí, derecha, icono tal, ¿verdad? Entonces, tipo, da gusto, ¿entendés? Tipo, tener así ese apoyo, ¿verdad? Porque, tipo, si no sé, mis proyectos no serían lo que son si yo no tuviese ese apoyo de tanta gente. O sea, ayer, no sé qué, hice merge de traducción a chino, por ejemplo, tío. Espectacular, así. Ahora se va a usar más en China, supongo, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es el siguiente paso para la comunidad así open source en general, en el sentido de cómo va a evolucionar? Viste que en tecnología e innovación habla mucho de que hay que democratizar todo, ¿verdad? Tipo, y ahora estamos llegando al punto de que prácticamente pocas son las cosas primero que se cobran. La mayoría de los servicios son gratis, pero eso no significa que sean open source. Pero también hay un montón de tecnología open source que se utilizan en un montón de lugares. Tipo, ¿cómo avanzar ahora y más adelante pensás la comunidad y la tecnología open source? Bueno, primero hay que entender que cuando decimos la comunidad open source, no es un conglomerado. O sea, no hay una cabeza. Es así una... ¿Cuál es el término? Tipo, no era falange, no era tipo la criatura esa que tiene... O sea, que tiene como muchas cabezas, pero que se mueve tipo al unísono, ¿verdad? Pero es demasiado orgánico la comunidad general en open source. O sea, yo creo que en cierta forma va a ser tipo más de lo mismo, pero creo que en estos últimos, no sé, 10, 15, 20 años, yo creo que el modelo de desarrollo open source, ¿verdad? De desarrollo de software y de colaboración, ¿verdad? Yo creo que ya hace rato ya ganó, ¿entendés? Entonces ahora el reto en realidad no es tanto para la comunidad open source, sino es para las empresas a adaptarse al hecho de que, ¿verdad? Mucha de la tecnología que van a utilizar va a ser open source, ¿verdad? Porque por facilidad, ¿verdad? Y cómo encontrar la puntita de su, ¿verdad?, pirámide para diferenciarse y crear algo, ¿verdad?, para dar un producto, ¿verdad?, para vender, ¿verdad? Tengo una última pregunta con relación a eso. Yo veo que muchos proyectos tienen su versión community, sí, y tienen su versión paga, ¿verdad? Y en la versión community te dan como que el 80-85% de todos los features que vos podés tener en la versión paga, pero ese 15% es el que vos querés y terminas pagando. Esa puede ser una estrategia de monetización. Sí, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, GitLab pasa algo parecido, ¿verdad? GitLab, sí. Pero después hay otros modelos también, ¿verdad? Hay modelos que te dicen todo puedo usar, pero el soporte se paga, ¿verdad? Tipo Red Hat, ¿entendés? Hay demasiados modelos, o sea, si hubiese, digamos, la bala de plata, creo que todos seguirían el mismo, ¿verdad? Pero creo que distintas empresas hacen lo que les funciona a ellos, ¿verdad? O sea, también no todos los productos se pueden romper, digamos, en la misma forma, ¿verdad? Entonces... Qué interesante, muy interesante. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Tincho, por haber participado en este capítulo. Podríamos hablar de un montón de cosas. Yo a todos los invitados les digo que probablemente a todos hay que invitarles 2 veces para seguir hablando del tema. Pero tenemos que concluir, así que antes que nada les quisiera invitar a todos que puedan seguir escuchando nuestros capítulos en Apple y Google Podcast. También estamos en Spotify, también grabamos videos y subimos a YouTube los capítulos.
para que tengan un montón de versiones de ver la Tincho, ¿verdad? Hasta en tele también si querés, ¿verdad? Y que se puedan suscribir a nuestros canales y también que puedan seguirnos en el blog y en el newsletter, que estamos siempre mandando información interesante y apoyando y de alguna manera haciendo crecer un poquito también la comunidad de tech en Paraguay, que es un poco el objetivo de este podcast. Así que muchísimas gracias, Tincho. No, gracias a vos por invitarnos. Seguimos hablando. Chao, chao. Chao.